Noté que algo estaba mal. Los semáforos trabajaban, por lo cual se produjo un caos masivo de tráfico. Personas que intentaban cruzarse entre sí, carros acumulados en la intersección, gente corriendo con miedo. Por la noche había una oscuridad completa. Este fue un momento en el que Nueva York, conocido por sus luces y grandeza, oscuridad absoluta. Recuerdo que en ese tiempo vivíamos en un sótano y mi padre había encendido velas para que pudiéramos ver, aunque sea un poquito. Tenía 8 años cuando esto pasó y recuerdo estar preocupado porque mi mamá se había ido a Manhattan a trabajar ese día y no sabíamos a dónde estaba. Estamos preocupados porque no teníamos forma de contactarla. No sabíamos si estaba atrapada en el tren o en el autobús o en la calle. Y cientos y miles de personas tuvieron que ser evacuadas de los subterráneos porque los trenes se habían quedado estancados y la gente estaban atrapadas. Esto fue para mostrar que sin electricidad y sin luz había oscuridad y caos total. Que en la oscuridad lo que prospera es el miedo, la pérdida y el peligro. Sin luz había caos, confusión y miedo. Era necesaria la luz para restaurar el orden en la sociedad. Hay una gran necesidad de luz en nuestro mundo porque en completa oscuridad, una oscuridad espiritual. Hoy aprenderemos sobre la declaración de Jesús: yo soy la luz del mundo. Entonces, si podemos abrir nuestras Biblias, 8, versículo 12. Y daré unos segundos para que lo encuentren. Lo tienen, me dicen amén. Y la palabra de Dios dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Se puede sentar. Hoy repasaremos esta misma declaración declarada por Cristo y tocaré 3 puntos. Punto 1, lo absurdo. Punto 2, las tinieblas. Y punto 3, la luz. Pero antes de entrar en nuestro primer punto, establezcamos la historia y el contexto de nuestro versículo hoy. Entonces, si notan en algunas de sus Biblias, al comienzo del capítulo 8, verá que algo que dice los primeros manuscritos no incluyen el capítulo 7, versículo 53, al capítulo 8, versículo 1 a 11. La Biblia mía lo tiene puesto. Entonces, algunos eruditos creen que la historia de la mujer sorprendida en el adulterio debería colocarse en otro lugar de los evangelios. Alguien en el tiempo pasado, por alguna razón, trasladó la historia a este sitio. Entonces, erudito D.A. Carson, un hombre bien estudiado, tiene una buena perspectiva sobre este asunto si desea investigar más sobre este tema. Si esto debería estar ahí, en ese lugar o no, podemos hablar de eso individualmente, si lo desea. Lo que me quiero centrar es que desde el capítulo 7, desde el comienzo del capítulo 7 hasta el capítulo 8, versículo 12, es una historia continua. Los judíos del capítulo 7 están celebrando las fiestas de las cabañas, que también se conoce como las fiestas de tabernáculos. Y fue la última fiesta del año sagrado. La fiesta cayó en los que los judíos llaman Tishri, el mes lunar judío que cae entre septiembre y octubre. Y la razón por la cual se llama la fiesta de los tabernáculos es porque los judíos estaban celebrando el tiempo que Israel pasó vagando por el desierto y su exilio de Egipto y la liberación dada por Dios. Durante su tiempo en el desierto,
los israelitas vivían en tabernáculos. Entonces todos los judíos en ese tiempo viajaban a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y la gente hacía cabañas de árboles, de hojas y ramas de palmera para vivir durante 8 días. Y las personas que ya vivían en Jerusalén hacían tabernáculos en sus patios. A veces tenían techos planos donde ahí hacían los tabernáculos. Y durante esas ceremonias, una donde sacaban agua del estanque de Siloé, mencionado en Juan capítulo 9, y un encendido de lámparas para recordar su deambular por el desierto. La ceremonia donde sacaban agua del estanque de Siloé fue un recordatorio de cómo Dios les dio agua en el desierto de una piedra. Es por esto que en el capítulo 7, versículo 37, dice: en el último y gran día de la fiesta, el gran día, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si no tiene sed, venga a mí, beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús estaba mostrando cómo la historia del Antiguo Testamento lo estaba señalando hacia Él. La ceremonia donde encendían las lámparas fue para celebrar cómo Dios guió a los israelitas por la noche con una columna de fuego. Es por eso que el capítulo 8, versículo 12 comienza con: otra vez les habló. El contexto del capítulo 7 es nuestra venida al capítulo 8, y ahora que sabemos que desde el capítulo 7 hasta el comienzo del capítulo 8, versículo 12, es una historia continua. Jesús hace su declaración: yo soy la luz del mundo, en la última día de la fiesta de tabernáculos. Y esto nos lleva a nuestro primer punto: lo absurdo. Durante las fiestas de los tabernáculos, en el patio del templo colocaban grandes candelabros. Cuando pensaban, las luces del templo resplandían por Jerusalén. Así que puedo imaginarme a Jesús en el templo, y cuando la noche comienza a caer sobre la ciudad, se pone de pie y declara: yo soy la luz del mundo. Esta declaración enfureció a los fariseos. Si mira hacia atrás en el capítulo 7, verá que durante la fiesta de los tabernáculos, los fariseos tratando de arrestar a Jesús para poder matarlo. Jesús, haciendo esta declaración, está agregando gasolina al fuego. Entonces podemos preguntar: ¿por qué esto enfureció a los fariseos? Veamos el significado de las luces en el patio del templo. Las lámparas que instalaron en el patio del templo tenían un gran significado para los judíos. Es Éxodo 13, capítulo 21 al 22. Y la palabra de Dios dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ahora bien, este pasaje es muy clave para entender la declaración de Jesús. Si mira un capítulo anterior del capítulo 12 en Éxodo, verá que los israelitas acababan de ser liberados de Egipto. Después que Jehová manda a matar a todos los primogénitos de los egipcios por el ángel de la muerte, el faraón suelta a los israelitas de su esclavitud. Después de 430 años, los israelitas son liberados de su cautiverio para ahora seguir al gran y verdadero Maestro, Jehová de los ejércitos. Así que Dios guía a los israelitas por el desierto con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche.
De modo que las luces que colocaron en el patio fue un recordatorio para los judíos de que Dios había provisto luz para sus antepasados en el desierto. Esas mismas lámparas eran un recordatorio de la luz que Dios da. La columna de fuego a los judíos, la iluminación misma de Dios. Estaban recordando que no hubo una noche en que los israelitas, no hubo una noche no hubo una noche en que experimentaron el frío del desierto, porque el fuego produce calor por la providencia iluminadora de Dios. Y cuando Jesús se pone de pie y dice, yo soy la luz del mundo, no solo está diciendo cualquier cosa. La declaración de Dios, de Jesús, está relacionada con el significado de las luces en el templo. Que así como los israelitas de noche, porque caminaron en tinieblas de noche, porque siguieron la columna de fuego, estarán en tinieblas, porque Él es la última luz del mundo. Les está diciendo a ellos, síganme y no estarán en la oscuridad. Los judíos conocen la historia, han escuchado las historias, así que cuando Jesús se levanta y dice esto es absurdo para los fariseos. Es radical y en cierto sentido el ritual en sí es un gran y poderoso recordatorio de la poderosa mano de Dios. Y ahora este tipo de y dice que yo soy esa misma luz. La luz del mundo. Dice que es la luz de Dios que ilumina el mundo. Él está brillando sobre las personas y las sacará de la oscuridad. En otros términos, Jesús está mostrando que iba a lidiar otro éxodo. No es de Egipto y no será solo para los judíos, personas, para todas las naciones, para todas las tribus, para todo tipo de personas. Y Él está liberando a las personas de su pecado y de estar bajo la ira de Dios. Les está mostrando a la gente que lo sacará de una vida de esclavitud, de su pecado. Hebreos dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús es quien libera a la gente de una esclavitud espiritual. Esta declaración llegó con una fuerza tan asombrosa y la gente ha visto los milagros que ha hecho. Han visto la sabiduría con la que enseña y sabe que si se está así, o está absolutamente loco, o está diciendo la verdad, que es la luz del mundo. Algunas personas creían en Él y imagínense la mera comparación y el asombro que debieron haber sentido escuchando a Jesús a sí mismo declarándose como la luz que los sacará de las tinieblas. Solo imagínense eso. Pero los fariseos pensaban de otra manera. Así que imagina esto por un momento. No sé cuántos de ustedes tienen Facebook. Están navegando por Facebook y se encuentran con una de mis publicaciones y una foto mía en la que pongo, yo soy la luz del mundo. No Jesús, sino yo. Saben muy bien que recibirá una llamada de todos los pastores de mi iglesia e incluso de ustedes diciéndome, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con tu publicación? ¿Por qué? Porque ¿quién soy yo para decir que yo soy la luz del mundo? ¿Quién me da el poder y la autoridad para hacer esta afirmación? Bueno, así mismo se sentían los fariseos. Los fariseos se enfurecieron porque les resulta absurdo esto.
Y puedo imaginar sus venas saliendo, sus caras rojas como tomates. Y probablemente están pensando para sí mismos y el uno al otro, ¿quién se cree este tipo? El descaro de este tipo. ¿Quién es? Esto es una blasfemia para ellos porque conocen la comparación muy importante que Jesús está haciendo. Proclamarse a sí mismo como esa luz que sacará a la gente de las tinieblas. Entonces, ¿qué hacen? Como vemos en muchos pasajes, los fariseos tratan de pensar en alguna forma inteligente de hacerle tropezar a Jesús. Dice en el versículo 13, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Dar testimonio de sí mismo no era sustancial, ni tenía ningún peso en el tribunal, a menos que hubiera más testigos. Entonces, por alguna razón, los fariseos deben haber pensado, oh, ahora sí lo tenemos. Pero no. Jesús, con mucha sabiduría, les responde. Jesús les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús sabía muy bien que había sido enviado por el Padre y que volvería con el Padre cuando terminará su misión. Pero en general, su Padre fue y es su último testigo. Oigan lo que dice en Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Y que es exactamente lo que se está presenciando aquí. Que Jesús es el Hijo de Dios y viene para liberar a las personas del pecado y guiarlos fuera de su Egipto espiritual. Los fariseos no entendieron ni discernieron, pero gracias a Dios, Dios abre los ojos de la gente para que puedan ver la luz y venir a Él. Los saca de la oscuridad. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, la oscuridad. Entonces, mientras estudiaba esto, me hice algunas de estas preguntas. ¿Qué significa estar en la oscuridad? ¿Qué significa no caminar en la oscuridad? ¿A qué tipo de oscuridad se refiere Jesús? ¿Se refiere a la oscuridad física o espiritual? Analicemos esto un poquito. La palabra griega que se usa aquí para la oscuridad es skotía. Y en este versículo el significado alude a la oscuridad espiritual o depravación espiritual. Alude al pecado y la maldad. Jesús en este versículo alude al hecho de que aquellos que no lo siguen están en verdad en tinieblas espirituales y depravados. Hay una corrupción oscura en medio del mundo. Quien me sigue, dice Jesús, que no caminará en la oscuridad, señalando el hecho de que si no lo sigues, definitivamente estás en la más absoluta oscuridad. Me gusta la forma en que el apóstol Pablo lo expresa en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 18. Dice esto. Digo que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo entendimiento de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Él dice caminar en la vanidad de su mente. ¿Qué significa eso? Caminando en sus formas inútiles y sin razón. Caminando según sus propios deseos corruptos,
practicando todas las prácticas viles, caminando en la falsedad, caminando en la ceguera, sin saber a dónde van y completamente descuidados sobre este mismo hecho. Este mundo está en la más absoluta oscuridad. Al igual que el apagón en Nueva York, la corrupción y el caos que acompaña la oscuridad. El físico es solo un reflejo del caos espiritual interno y la corrupción que en el mundo tiene en sus corazones. Esto me recuerda de la historia de un hombre que anduvo haciendo el bien a todos los que lo encontraban. Todo lo que les parecía imposible fue hecho posible gracias a este hombre. Se ganó el corazón de muchas personas, pero algunos eran envidiosos y celosos. Este mismo grupo de personas que lo envidiaban lo condenó a la muerte. Y durante esta muerte lenta y brutal, creo que es el momento más oscuro de la historia del mundo. Mateo capítulo 27, versículos 45 al 46, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo de Dios colgando en una cruz, clavos en sus manos, un clavo en sus pies, tan mayugado y golpeado, sangrando por sus heridas abiertas mientras cuelga ahí. Cada vez que necesita respirar, tiene que levantarse solo para respirar un poco de aire que le causa aún más dolor. Este dolor físico es demasiado para cualquiera de nosotros. Pero el dolor de Jesús va aún más lejos. Él lleva el pecado de su pueblo, cada uno de sus pecados. Ningún pecado quedó fuera de su alcance. Ningún pecado por el que no murió. Ningún pecado que fuera lo suficiente grande para que Él lo tomara, y por eso experimentó el abandono de su Padre. Hay tanto pecado en el Hijo que el Padre no puede soportar estar con Él, porque su santidad es demasiado de grande. Y por eso provocó el momento más oscuro de la historia del mundo. La oscuridad del pecado y la maldad de cada persona se acumuló sobre el Hijo de Dios. Hubo oscuridad física y oscuridad espiritual ese día en la cruz. Y sin embargo, la gente piensa que son buenos, que todo simplemente está bien, cuando los mismos pecados de la gente fueron que causaron que esa oscuridad espiritual viniera sobre Cristo en la cruz. Fueron nuestros pecados los que causaron el momento más oscuro de la historia del mundo. La condición del hombre no está nada cerca a la luz. Este está en el lado completamente opuesto. Muerto en delitos y pecados, cada parte de la vida del hombre está infectada por el pecado y la oscuridad. Incluso se puede ver por los diferentes programas que han salido lidiando con asesinos, secuestradores, la cantidad de tiempo que las personas pasan en las redes sociales consumiendo cosas que simplemente alejan su corazón de Cristo. El aumento de la inmoralidad sexual que ocurre dentro de los programas y las películas. A la gente les gusta estas cosas porque provoca lo que está en sus propios corazones. La única razón por la que todo el mundo no es un asesino exteriormente es por la gracia común de Dios. San Juan, el apóstol Juan lo expresa con palabras muy llamativas. Capítulo 3, versículo 9, que es condenación. Dios vino al mundo que la luz, porque sus obras eran malas.
Esta oscuridad de la que habla Jesús solo se puede resolver de una manera. Y esa es Jesús, que es la luz del mundo. Que nos lleva a nuestro tercer punto, la luz. Yo soy la luz. ¿Qué significa esto? Si la oscuridad se relaciona con la oscuridad espiritual, entonces, ¿qué significa ser la luz del mundo? Kruger, en el Seminario Teológico Reformado, lo expresa así. Así como Jesús es el portador. Vemos este paralelo en el primer capítulo del versículo 4 de Juan. En él, la luz en las tinieblas no prevalece. La misión de Jesús es traer luz a un mundo oscuro. ¿Y qué implica esto? Jesús trayendo a la vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Muestra a Jesús como el redentor de un mundo perdido y oscuro. Jesús no viene trayendo luz, sino Él mismo es la luz. Jesús, la luz del mundo, es la iluminación de Dios, revelándose a un mundo que necesita ser que como hombres pecadores y depravados están bajo la ira de Dios, y solo a través de Jesús puede haber vida y salvación. Este es un tema constante en el Evangelio de Juan. Jesús es la luz de Dios para el mundo. Jesús viene y mora entre los hombres. Es la iluminación de Dios para el mundo. Viene para establecer la verdad que este mundo está en tinieblas y necesita ser salvado de la corrupción total. Esta luz que viene está exponiendo los corazones de los hombres en sus formas inútiles. Se puede ver así. ¿Cuántos de ustedes han estado en un sueño tan profundo que cuando se despiertan y abren los ojos, y durante esos primeros segundos que abren los ojos tienen que cerrar los ojos porque la luz es muy brillante? Y eso es exactamente lo que sucede con nuestra oscuridad. Cuando abrimos los ojos, la luz de Cristo es muy brillante. Jesús, la luz de la vida, viene para exponer el corazón pecaminoso del hombre, y cuando eso sucede, cuando la luz brilla sobre nosotros, es demasiado para nosotros. Una luz tan brillante y pura que se coloca frente a nosotros que no podemos soportar tal brillo. Esta luz brilla mucho más que cualquiera de las luces del templo que podrían haber instalado. Esta luz brilla miles de veces más que el sol, porque esta misma luz creó al sol. Cuando Jesús trae su luz a los hombres, cuando uno de sus pecados quedan expuestos y se descubren en la luz, lo que está escondido en la oscuridad ahora está expuesto. Cuando la luz de Jesús brilla, no hay ningún lugar donde esconderse, ningún lugar donde esconder nuestro rostro de la vergüenza de nuestro propio pecado. Ningún pecado podrá esconderse o mantenerse oculto con esta luz masiva. El Hijo de Dios expone los corazones de todos los hombres, y la verdad que esta luz viene a establecer es que solo hay un camino hacia Dios. Y el único camino es a través del mismo Jesucristo, la luz de la vida. Esta luz que expone el pecado hará que sucedan dos cosas. O alguien se arrepentirá y creerá en el Evangelio, o continuará pecando porque ama el pecado. Pero esto no quedará sin ser juzgado. Si ha creído en el Evangelio, su pecado ha sido perdonado.
Pero si no ha creído, enfrentará la ira suprema de Dios ese gran día. Sigamos profundizando un poco más en este texto. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, pero tendrá la luz de la vida. Entonces, centrémonos en esta última frase. Dice la luz de la vida. ¿Y eso qué significa? ¿De qué tipo de vida está hablando? La palabra griega que se usa aquí para la vida es zoe, que en este texto se refiere al logro de la vida eterna. Siendo que este mundo está en tinieblas, muertos en sus pecados, Jesús, la luz del mundo, viene a traer vida eterna. Un amigo me lo explicó así un día. Estar espiritualmente muertos en pecados y delitos es así. Nuestros cuerpos están al profundo del mar. Nuestros pulmones llenos de agua, muertos. No podemos nadar porque no hay nada de vida en nosotros. Y no hay nada que nosotros podamos hacer. Pero Jesús baja su mano al profundo del mar para nuestro cadáver y con su soplo, un soplo de su respiro nos da vida. Y esa vida es cuando nos da esa vida es cuando podemos responder al llamado del Evangelio y arrepentirnos de nuestros pecados. Si estamos en Cristo, si su luz ha brillado sobre nosotros, entonces sabemos que este tiempo que estamos viviendo no es más que una pequeña fracción de la vida que tenemos en Cristo Jesús. Porque después de esto tendremos vida eternamente con Cristo. Qué hermoso es eso. Los problemas de esta vida no se pueden comparar con la eterna luz gloriosa de Cristo que vamos a experimentar por un tiempo sin fin. Esta es nuestra máxima esperanza. Y esto es en lo que debemos apoyarnos. Jesús es la luz del mundo que viene a exponer los pecados de todas las personas y llama a todos los hombres a arrepentirse y creer. Y si creyere, no caminará en la oscuridad, pero alcanzará la vida eterna. Así que hoy tengo 4 puntos de aplicación para ustedes. Punto de aplicación 1. Atención a Jesús. Si no has creído en el Evangelio, te insto a que prestes atención a la declaración de Jesús. Yo soy la luz del mundo. Su luz expone tus pecados y ningún pecado quedará oculto de su vista. La Biblia dice claramente que si no estás en Cristo, la ira de Dios permanece sobre ti. Pero si te arrepientes de todos tus pecados y creeres que Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, te ofrece perdón y vida eterna. No dejes pasar este día sin escuchar ese llamado al arrepentimiento. Jesús está de pie con los brazos abiertos para recibirte, y si te acercas a Él no te rechazará. Ven como eres y Él mismo te limpiará y te hará nuevo. Punto de aplicación 2. Descanse en la luz. Como creyentes, descansemos en el hecho de que tenemos la luz de la vida. La oscuridad de este mundo a veces puede ser demasiado para nosotros. Puede haber mucho sufrimiento en nuestras vidas, pero recuerde y viva con la mentalidad de que este es solo una pequeña fracción del resto de nuestras vidas. Podemos descansar en Cristo. Puede haber momentos en los que atravesamos un valle oscuro, donde podríamos temer, pero Jesús es esa columna de fuego, esa columna de luz que te lleva incluso a través de tus valles oscuros.
Recuerda que vivió el momento más oscuro de la historia y por eso es capaz de simpatizar contigo. Cada aflicción, cada prueba, cada lucha no es más que un pequeño charco comparado con el mar enorme en comparación con Cristo. Viva en este sentido. Jesús es la luz del mundo y en Él tenemos esperanza. Punto de aplicación 3. Camina en la luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, nos limpia de todo pecado. Hermanos y hermanas, aquí lo tenemos. Juan nos muestra claramente que debemos caminar en la luz. Aunque como creyentes somos salvos, eso no significa que la batalla con el pecado y la carne haya terminado. Todos los días estamos en guerra y debemos esforzarnos por vivir una vida de transparencia con la comunidad de nuestra iglesia. Camina en la luz. No dejes que el pecado reine en las tinieblas de tu vida, drenando tu vida espiritual. Confiesa tu pecado a Dios y a otros creyentes en los que confías. Confiesa las luchas de tu corazón con aquellos que son más maduros que usted. Camina en la luz. Punto de aplicación 4. Como creyentes, la vida del mundo, la luz del mundo ha brillado sobre nosotros y hemos recibido la luz de la vida. Entonces seamos representantes de esa luz. Y eso significa ser luz para otras. Jesús es la luz del mundo y esa luz se refleja a través de su iglesia. Mateo 5, versículo 14 y 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, vean vuestras buenas obras, glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús le dice a sus propios discípulos que son la luz del mundo. Somos esa luz, trabajando y esforzándonos para reflejar esa misma luz, sacrificándonos por los demás. Vivir cada momento que podamos para ser una luz para vuestros vecinos y los que nos rodean. Y predicar el Evangelio. Predicar que Jesús es la luz del mundo y que puede sacar a la gente de las tinieblas. Esto no es porque producimos nuestra propia luz, sino a quien está en nosotros. Jesús se declaró a sí mismo como la luz del mundo. Esa es nuestra esperanza y gozo. Nos ha iluminado con su luz. Déjame dejarte con estos dos versículos. Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿y de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién ha de atemorizarme? Y Apocalipsis, capítulo 21. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Amada, el día que esperamos
estar bajo esa luz eternamente para siempre y para siempre y para siempre y para siempre sin fin. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas. Yo te pido, Señor, que si había algo falso que he predicado, Señor, que no se puede atener a sus mentes, pero que solo tu verdad absoluta que ellos pueden recordar. Señor, ayúdanos cada día que podemos descansar en la luz, porque sabemos que tú eres nuestra esperanza, que podemos ser la luz a otras personas y a este mundo. Y Señor, yo te pido que si hay alguien aquí que no te conoce, yo te pido que tú puedes abrir su corazón para que ellos puedan ver la verdad de tu evangelio. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos cada día. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén.